La dimensión del tren eléctrico, no del tren a carbón, a vapor o antiguos, es fundamental en el día de hoy en todo el planeta Tierra. Nos cogieron ventajas casi de un siglo, más o menos. Los europeos, los chinos arrancaron con mucha fuerza y nosotros pues casi que empezamos al mismo tiempo. Las vías férreas de Colombia se empezaron a construir lamentablemente con los dineros del canal de Panamá. Del canal no, de Panamá. Cuando algún gobierno, no digo epítetos groseros, pero me gustaría, decidió entregar a Panamá por un dinero, $13 millones. Imagínense ustedes ese negocio. Ya otro había hecho un negocio peor, que fue entregar, bueno, peor no, pero similar, que fue entregar el tesoro Quimbaya, porque está enamorado de una reina de España y se quedó sin el tesoro y sin la reina. Y así hemos entregado una serie de valores, de riquezas, pero este de los trenes que permite hacer la red férrea vieja que aún vemos en la geografía nacional sin uso casi, y entre los cuales está esta que estamos mirando en este momento, y que cruza Bogotá, y por eso hay una estación hermosísima de trenes que hoy no sirve de estación de trenes, porque era el centro de la red. Bogotá era el centro de la red, muy al estilo europeo. Yo creo que esa fue una equivocación. Ahora comento un poco por qué. Pero esa inversión de $13 millones se perdió en el gobierno X muy reciente, Turbay, cuando decidieron privatizar la red férrea nacional. Y realmente solo nos funciona es el tramo privado entre Albania y Bahía Portete, transportando carbón, y unos tramos que van hacia Santa Marta desde el Cesar. De resto, pues realmente está casi todo muerto, excepto son 1.000 kilómetros de uso operativos. Zipaquirá es quizás y yo viví ahí, fui concejal de Zipaquirá. De ahí viví desde mis 10 años hasta, en realidad, mis 25 años, cuando me sacaron a la fuerza el gobierno de entonces, arrastrado y encapuchado a las cárceles. En esa época pues aprendí lo que sé y me hice hombre y líder político, porque fui un líder popular de la ciudad de Zipaquirá, y aprendí lo que había que aprender. Después profundicé en el bachillerato de un colegio público donde estudió Gabriel García Márquez, que hoy se llama Colegio Municipal La Salle, era nacional. Ahora bien, este tema concreto al que vine, pero está ligado al otro, al agua, es que el tren también en la crisis climática, tren eléctrico con energía limpia, ojo, nos permite tener una movilidad que disminuya el factor que origina la crisis climática. Este solo tren tranvía, disminuye 70.000 toneladas de CO2, lo cual es un aporte en el conjunto del planeta mínimo, pero sí es que vamos transformando y haciendo las cosas. Lo que pasa es que nos toca hacerlas rápido. Y con este prisma, ¿cuánto se disminuye en CO2? Siempre, cualquier obra pública, hasta hacer una acera, tiene que ver con la acera es de material que deja filtrar el agua o no. Si no deja filtrar el agua, pues inunda, como pasa en Bogotá. Toda decisión pasa por el prisma de la crisis climática, hoy por hoy. Entonces, el tren no solamente nos permite más eficiencia, menos energía por tonelada cargada o por pasajero. Ojo con eso. No es lo mismo el bus a gasolina y diésel, como la mayoría de los que hay en Bogotá y en la región, porque transporten menos peso por unidad de energía. Al hacer eso, cuesta más, en pesos o en dólares.
Y hay aquí un problema económico. Entonces, todos los costos de producción y de movilización de las personas son más altos si usamos gasolina o diésel, o si el elemento que conduce es pequeño. Por eso un carro es ineficiente, completamente. La moto es ineficiente, completamente, desde el punto de vista de la crisis climática. El tren hace lo contrario. Estaríamos en el mar, todavía no hay tecnologías completas, pero el tren hace lo contrario, disminuye la energía por persona o tonelada transportada. Y entonces la hace más barato por kilómetro el desplazamiento, para la persona o para la carga. Si es para la carga, competimos. Podemos exportar quizás trigo, ojalá algún día, maíz, ojalá algún día, o lo que ya producimos con ventaja, empezando por ahí, café, cacao, etcétera. Productos manufacturados. Bogotá tiene una enorme dificultad con la sabana de Bogotá de exportar cosas que pesan. Eso hace que lo único exportable sea lo que no pesa. Y lo que no pesa es lo que tiene más inteligencia. Por eso, si no desarrollamos mayores niveles de educación en Bogotá y en la sabana, pues vamos a perder el año, porque no tenemos ni mar ni río navegable. Así de simple. Lo que mitiga es el ferrocarril. Por eso le he pedido a la ministra que priorice unos proyectos de todos los que hay, porque por donde anduvo el tren se puede recuperar la red férrea, modernizándola, etcétera, como acabamos de ver. Este es el primero. Este tiene una historia larga. La idea de esta línea del tranvía, que es un tren más pequeño, tren ligero, le alcancé a decir en Bogotá y casi me pegan, porque dijeron que iba a sustituir el tren pesado por el tren ligero, pues lo hicieron. Sustituyeron el tren pesado por el tren ligero, porque cambiaron el metro subterráneo por el elevado. Lo digo y lo advierto y lo repito, los estudios técnicos que hizo la Nación con 36 expertos internacionales al principio de mi gobierno, o sea, comenzamos a hablar de esto 3 días después de que aprobaron, un día antes de posesionarme, en un solo día aprobaron el COMPES, el CONFIS y firmaron el contrato del metro elevado para que yo no pudiera retrocederlo. Trampa. Ya sabemos de quiénes. No fueron de los chinos, fueron de gobernantes nacionales y bogotanos. 6 de agosto del año 2022. Trampa. La prensa no habla de esto. Pero ¿qué pasa con el resultado de los estudios técnicos? Que no disminuye un minuto los tiempos de viaje de la ciudad de Bogotá. Va a haber un problema en la 72, básicamente, porque al hacerlo elevado y la 72 sale el subterráneo, que no han licitado, son como 50 metros entre la estación de arriba y la de abajo. Y los viejos, pues un joven puede correr ahí, pero los viejos, las viejas, las personas con problemas, se demoran ahí creo que 20, 25 minutos, y en esa demora ya no vale la pena el metro. Y nos vamos a gastar, no sé, porque todavía no sabemos, miles de millones de dólares, el 70% pagado por la nación a deuda. Bueno, pero dejo ese tema. Vuelvo a porque tiene que ver con la misma historia. O sea, el electorado bogotano, porque en esto hay que responsabilidad también a las sociedades, insistentemente, desde los años 50, cuando se destruyó el tranvía eléctrico en Bogotá, no por obra de la violencia, esa es una mala historia, no fueron las guerras entre liberales y conservadores, sino que nombraron allá un alcalde fascista de la época, y era el importador de buses y de taxis, y vio buen negocio, pues acabar con el tranvía bogotano, y lo mandó destruir. No fue que lo quemaron en el 48, sí lo quemaron, pero se restituyó. Y a partir de ahí no tenemos nada de esto. Y esto entonces lo estamos reconstruyendo.
pero en técnicas modernas. ¿Qué efecto tiene además del climático? Además de la eficiencia y los costos por pasajero. Tiene que no se puede construir como se hace en una carretera. Y ojo con esto. Si se hace por una carretera, la urbanización es dispersa. Y entonces lo que tenemos es la urbanización de la sabana de Bogotá. Se acaba la sabana. Si hacemos trenes, solo se baja la gente y se sube en la estación, que se fija. Y entonces alrededor de la estación se urbaniza. Y entonces la urbanización no es dispersa y podemos recuperar la tierra fértil de la sabana, no la cementamos. ¿Cómo queremos la sabana? ¿Con urbanización dispersa y sin agua? ¿O con urbanización concentrada, densificada y tierra fértil para alimentar? Y con agua. Esa es una decisión de la ciudadanía. ¿Cómo la quiere Bogotá? ¿Cómo quiere su ciudad? ¿Con agua y con verde o con cemento y sin agua? Y entonces son decisiones políticas, no las podemos predecir, pero esta línea de tren viene a ser la avanzada, le voy a poner ese nombre, la primera línea para demostrar que este sistema de movilización es mucho más sostenible con la población, con la vida que el que llevamos hasta el momento. Decisiones que tendrán que ser del electorado, pero también de la dirigencia política y económica de la región y de sus fuerzas sociales, porque una equivocación aquí equivale a que nuestros hijos no podrán vivir aquí, e incluso nosotros mismos más de viejos. Este elemento tiene un problema, señores empresarios, que no es culpa de ustedes. Al llegar a Bogotá solo hay 9 estaciones de ahí para adelante. 9. ¿Cuánto tiene la troncal de Transmilenio por el norte? Es una distancia más larga, debe tener más, pero solo como comparativo de lo que está pasando. Hay 138 estaciones de bus de Transmilenio. Y estas en Bogotá. Y estas solo tendrán 9 en Bogotá. Y Bogotá no está aquí ni sentado en la mesa ni financiando. ¿Por qué? En la feria regional que yo pedí que Bogotá fuera socio, 50%, y lo hicimos, creo que después liquidaron. La nación aún se mantiene como socia, creo. Y debe estar, y yo creo que esa alianza es buena. Pero ¿por qué no está Bogotá? Si esto entra a Bogotá, por una razón básica, no quieren el tren en Bogotá. Y por eso el subterráneo pusieron el elevado encima de la troncal de buses. Y por eso el tranvía del norte no se hace, ni el de Suacha, ni el de la avenida 68, que todos tenían los mismos estudios que alcanzó este, y que los gobernadores de Cundinamarca, porque el primero que me habló de esto fue el gobernador Andrés González, yo siendo electo alcalde de Bogotá, entonces hablamos aquí en FACA, creo que fue en FACA, no me acuerdo, y él me enseñó que había una tecnología que se llamaba el tren tram francesa, es decir, un tranvía, un tren que podía frenar en el semáforo. Los tranvías podían frenar en el semáforo, pero no podían desarrollar velocidades de tren en el escampado. Y la tecnología francesa mostró que podía irse hasta los campos como un tren y entrar a la ciudad como un tranvía. Por eso le llamamos tren tram. ¿Eso qué significa? Pues que podía usarse para la región, era aplicable a la sabana. Y por eso desarrollamos una red y la estudiamos y dejamos los estudios. El Consejo de Bogotá en una hora me impidió hacer con recursos distritales por obra pública estos tranvías. Bueno, sería preguntarle a quienes lo impidieron por qué lo hicieron. Porque si viene de Zipaquirá y llega a la estación de la 116, ¿por qué no puede seguir por toda la séptima hasta el centro?
y solucionábamos el problema de la séptima de Bogotá, que paralelamente rebaja la presión de demanda de la Caracas. ¿Y por qué, si este venía aquí desde Faca, no podía llegar al centro de Bogotá y servir como transporte urbano en Bogotá, que hoy no es? ¿Y por qué de Soacha no se podía hacer lo mismo? Porque hay una estación de tren al sur de Soacha y llega por allá por Venecia y se mete hacia el centro. Y entonces, y la 68 ya dentro de Bogotá podía coger desde la séptima y llegar hasta donde sale el tren a Soacha. ¿Por qué no se hizo? Por un negocio de buses que ahora nos toca comprar a nosotros, ministra del Transporte, incluido ojalá los buses de la séptima. De tal manera, gobernador, prioricemos, no tenemos sino este año que queda, para que de Zipaquirá, igual que aquí, salga un tranvía que ojalá recorra la séptima y llegue hasta el centro. Y entonces estamos aumentando la movilidad limpia de Bogotá, y ya ustedes lo ven aquí en los números, aumentando la movilidad limpia de la sabana de Bogotá sin destruir la sabana, reduciendo de 2 horas a 40 minutos. En Zipa, centro de Bogotá, pasaría algo similar, de 2 horas y media a 40, 1 hora, y de Soacha también. Y entonces esto tiene que quedar en vigencia futuras, con contrato firmado, así como hicieron con el metro elevado, este año, ojalá, para que sea irreversible. Y entonces le entregamos a la sabana de Bogotá, desde el punto de vista de la movilidad, y a Bogotá misma, una manera más limpia de moverse, más rápida, más digna para las personas que usen este tipo de transporte. Y dejamos también las bases para que el agua sea sostenible en la región. Es decir, para que los actuales 9 millones de habitantes que más o menos habitamos este territorio, en donde yo estudié, y donde aún vivo, porque Bogotá hace parte del territorio, podamos sostenernos y sostener la vida en la región.